Lunes 6 de diciembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Organismos electorales de Perú y Ecuador suscriben declaración en Lima para fortalecer democracia en ambos países. JNE promoverá amplia difusión de reglamentos sobre elecciones regionales y municipales, afirma titular del JNE. Presidente del JNE señala que integrantes del Tribunal de Honor honraron al Perú cumpliendo su deber. Amigos, hoy se celebra el aniversario número 33 de la Policía Nacional del Perú y destacamos el compromiso que tiene dicha institución con la seguridad de todos los ciudadanos. Además, son ellos los encargados de garantizar y mantener el orden interno de nuestro país. Un fraternal saludo desde el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, como vemos en este momento en pantalla, tenemos a unos integrantes de la Policía Nacional del Perú desde el proceso de formación que realizan en diferentes regiones del país y también la labor que realizan desde las unidades diversas que tienen en nuestro país. Tenemos imágenes de homenaje. Este es un video que nos facilita la Policía Nacional del Perú. Y por otro lado, les contamos que se realizó la clausura del primer encuentro binacional de justicia electoral con la firma de la Declaración de Lima, que busca que las instituciones electorales de Ecuador y Perú fortalezcan sus lazos y la democracia en ambos países. En el marco de la clausura del primer encuentro binacional de justicia electoral, las autoridades de las entidades electorales de Ecuador y el Perú firmaron la Declaración de Lima, reafirmando su compromiso para continuar fortaleciendo la democracia como el único sistema que ofrece a los pueblos las posibilidades de ejercer plenamente su libertad y soberanía. El secretario general del Tribunal Contencioso Electoral detalló los 5 puntos acordados. Acordamos: 1. Ratificar la decisión de impulsar acciones conjuntas para el fortalecimiento de los órganos de administración de justicia electoral y de Perú, en defensa de los derechos políticos y de participación de los ciudadanos de nuestros países. 2. Diseñar programas de capacitación y formación en materia electoral, democracia y gobernabilidad que beneficien a los servidores electorales del Jurado Nacional de Elecciones y del Tribunal Contencioso Electoral. 3. Difundir nuestro quehacer institucional en el cumplimiento del Objetivo 16 de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y erradicar los mitos de instituciones débiles y con acceso limitado a la justicia, lo que constituye una grave amenaza para el desarrollo sostenible de la democracia. 4. Demandar de los Estados el respeto a la independencia de los órganos electorales y la entrega de financiamiento oportuno para que sus instituciones sean sólidas y con ello puedan desarrollar procesos democráticos eficientes. 5. Planificar encuentros multilaterales en la región para analizar la confianza en los órganos electorales y las acciones que deben implementarse para su fortalecimiento. En esa línea, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, resaltó dicho acuerdo en beneficio de que ambos entes fortalezcan la institucionalidad. El texto de la declaración solo hace que renovemos esfuerzos, ánimos y objetivos. Lo vamos a suscribir con el mejor agrado del mundo y quiero expresarles nuestra eterna gratitud por la forma en la que hemos sido recibidos. Cabe destacar que la Declaración de Lima fue firmada por los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, Marta Maish, miembro del Pleno y representante del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, en la clausura, asimismo por los magistrados del Ecuador. En ese sentido, culminó el primer encuentro binacional que se dio lugar en la sede Nazca del Jurado Nacional de Elecciones desde el 1 al 4 de diciembre. Amigos, durante la clausura del primer encuentro binacional de justicia electoral, nuestra compañera Carolina Díaz conversó con el presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador y con la magistrada Marta Maish, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos.
Nos encontramos en la clausura del primer encuentro binacional de justicia electoral y nos encontramos con el presidente del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, el doctor Arturo Cabrera Peña Herrera, y además con la magistrada miembro del Pleno del JNE, Marta Maish Molina, con quien vamos a conversar sobre esta clausura del evento. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Por favor, coménteme sobre la Declaración Lima, que es el final ya de esta clausura del primer encuentro. Un saludo a toda la ciudadanía del Perú. A nombre del Tribunal Contencioso Electoral quiero expresar primero mi agradecimiento por la recepción y el lujo de atenciones que hemos recibido. Han sido unos anfitriones de primera. Estamos muy contentos porque este primer encuentro binacional ha sido un éxito. Hemos avanzado con el análisis de temáticas desde los roles constitucionales de cada una de las instituciones hasta el papel fundamental que juegan los órganos electorales en las tareas diarias y constantes para garantizar la vigencia de los sistemas democráticos. Hemos analizado temáticas de carácter legal, organizativo, reglamentario y ha sido extremadamente provechoso. La delegación del Ecuador se siente muy satisfecha por los logros alcanzados y esperamos poder repetirlo en una pronta y próxima oportunidad. Correcto, igual en representación del magíster Jorge Luis Salazar Arenas se encuentra la doctora Maish, con quien nos diga por favor sobre esta declaración y al final también la clausura de este primer encuentro. Bueno, como decía el doctor Cabrera, ha sido un importante avance en la relación entre ambos países para conocer diversas temáticas en materia electoral y realmente ha sido un provecho, o sea, es muy provechoso poder asimilar las experiencias de Ecuador en esta materia y nutrirnos de esa experiencia y poder avanzar en el intercambio de experiencias de aquí en el futuro, porque con esto no se termina. Hay que hacer muchas cosas en adelante y para eso necesitamos estos lazos de amistad se vayan y de unión y de trabajo conjunto se vayan complementando en el tiempo, ¿no? Correcto. Hemos visto que en la ceremonia de clausura ustedes han firmado una declaración en cuanto que tiene distintos puntos. ¿Podría comentarnos sobre algunos de ellos, por favor? Bueno, el primero es ratificar la necesidad de que los órganos electorales coordinen acciones para garantizar el resultado de su trabajo. Y el segundo es profundizar en las tareas de reivindicación del trabajo de los servidores electorales que últimamente han sido afectados por acciones no aisladas. En toda la región se está produciendo eso y fruto de la desafección democrática que tienen las colectividades con el tiempo. Pero también queremos fortalecer las responsabilidades, los derechos de la ciudadanía con el trabajo fecundo, transparente, independiente, oportuno y certero. Los órganos electorales tenemos que recuperar y brindar confianza y en ese sentido ese es el objetivo central de este encuentro binacional. Doctora Maish, usted mencionó dentro de su discurso que recién ingresada como miembro del Pleno, también ha visitado las instalaciones de la Escuela Electoral, de las entidades. Coméntenos sobre eso. La verdad que todavía no tenía oportunidad, porque usted comprenderá, en 5 días no se puede hacer mucho, ¿no? Pero sí, tengo el interés de conocer y participar y visitar las distintas instituciones que conforman el sistema electoral, ¿no? Es parte del conocimiento que debo implementar y nada, estamos en ese camino, ¿no? A los próximos comicios también regionales y municipales que vienen nosotros, por favor, no sé si se pueden dar un saludo de mano ya de despedida cerrando esta clausura del primer encuentro binacional. Muchas gracias. Y por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones promoverá amplia difusión de reglamentos sobre las elecciones regionales y municipales, según informó el presidente de la institución. El propósito es que las organizaciones políticas mantengan la claridad necesaria y no incurran en tergiversaciones.
El JNE promoverá una amplia difusión y explicación de los reglamentos y normas que ha aprobado para las elecciones regionales y municipales, a fin de que los responsables de las organizaciones políticas tengan la claridad que requieren para no incurrir en vacíos y tergiversaciones que puedan poner en riesgo la inscripción de sus listas de candidatos. Así lo expresó el presidente del organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas, al tratar sobre la democracia interna de las organizaciones políticas en el primer encuentro binacional de justicia electoral. Las normas ya están publicadas, pero independientemente de la publicación que se ha hecho, van a ser objeto de los esclarecimientos debidos, porque en las elecciones de esta naturaleza tan importantes, que involucran a tal número de interesados en todos los lugares del país, en los más recónditos, inclusive puedan realizarse con la mayor claridad y transparencia posible. Salas Arenas refirió que el Pleno del JNE aprobó dentro del plazo de ley una serie de reglamentos y normativas que regirán dicho proceso, entre ellos el reglamento que establece las competencias de esta entidad electoral en los comicios internos, mediante los cuales las fuerzas políticas elegirán a sus candidatos. Y el artículo 35 del reglamento que hemos aprobado sobre competencias dice que no corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones conocer impugnaciones referidas a candidaturas y afiliación con motivo de las elecciones internas. Eso no vamos a conocer. Conoceremos desde luego las controversias sobre sus determinaciones finales, si es que las hay, ¿no? La autoridad electoral dijo que en vista de que el Congreso de la República no tomó una decisión sobre los límites que debe tener el JNE en cuanto a las materias que debe evaluar al resolver controversias, la institución resolvió conforme a sus facultades normativas. Por otro lado, indicó que el citado reglamento también norma sobre la paridad horizontal. El partido político debe dar cumplimiento al requisito de la paridad horizontal regional, esto es que del total de circunscripciones regionales a las que se presente, en las elecciones regionales y municipales 2022, la mitad de las fórmulas regionales debe estar encabezada por una mujer o por un hombre. Por último, el titular del JNE expresó que las elecciones primarias en el país no se encuentran reguladas de manera especial, como sí lo están las elecciones ordinarias. Por su parte, la OMPE actualizó el reglamento sobre el tratamiento de actas electorales. Veamos los detalles a continuación. También se aprobó el reglamento para el tratamiento de las actas electorales para el cómputo de resultados. En este caso, se trata de una actualización del estatuto ya existente con mejoras agrupadas en 5 capítulos y 15 artículos. Los cambios buscan agilizar el proceso de resolución y el procesamiento de dichos documentos electorales. Por eso, se plantea la digitalización de las actas correspondientes a los sobres de color celeste, a fin de enviar de manera digital las actas observadas a los jurados electorales especiales. De acuerdo al reglamento, las actas electorales solo pueden ser observadas cuando contienen error material, son ilegibles, se encuentran incompletas, no presentan datos o firmas. El procedimiento no se aplicará para aquellas actas que consignen impugnación de votos o identidad, pues deben ser enviados con el sobre de las cédulas impugnadas. El reglamento mejorado será empleado en las próximas elecciones regionales y municipales 2022, que se realizarán en octubre y cuyas internas previas serán en el mes de mayo. Amigos, tenemos una entrevista, hablaremos sobre el informe Respuestas para combatir la desinformación en los procesos electorales del Perú. Este ha sido realizado por la UNESCO. Hoy conversaremos con Carmen Moreno Peña, ella es coordinadora de comunicación e información de UNESCO en Perú. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí acompañándolos. Gracias por estar con nosotros. En este informe presentado por la UNESCO, ¿cuál es su diagnóstico sobre el nivel de desinformación que se tienen en los procesos electorales aquí en nuestro país? Sí, desde UNESCO se decidió hacer este informe justamente porque nos encontrábamos bajo un contexto no solamente a nivel local desde Perú, sino desde la región Latinoamérica, en donde ya se había evidenciado que desde Latinoamérica se presentó
un incremento sustantivo de la proliferación de la desinformación y teniendo entre los más afectados todos los países latinoamericanos. Aunado al contexto de una creciente desinformación a nivel regional, países como el Perú tuvieron el desafío de conducir elecciones libres e imparciales. Es entonces que efectivamente en el contexto peruano la desinformación cobró una especial relevancia. Este tema no es algo novedoso, pero sí en el contexto de la COVID más la tarea de que el Estado peruano llevara elecciones generales, pues sí, realmente fue un desafío. Fueron las primeras elecciones generales donde contaron con la particularidad de protocolos desarrollados nunca antes vistos. Por ejemplo, desde el MINSA se recomendó que los partidos, las candidatas, los candidatos prioricen mecanismos de difusión virtuales, no presenciales, para dar a conocer su plan de gobierno. Es entonces que la Internet y las redes sociales estuvieron más que nunca presentes en elecciones generales y entonces también la proliferación de la desinformación fue una problemática donde observamos que diversos actores desde los diferentes niveles, ya sea de gobierno, desde la sociedad civil, tomaron algunas acciones para hacer frente a esta problemática. Uh-huh. Bien, en ese sentido, ¿cómo han observado ustedes la labor que han realizado organizaciones verificadoras, como periodistas, incluso organismos electorales para luchar contra esta desinformación? Sí, desde, por ejemplo, las diversas organizaciones de verificadoras de hecho, o en inglés las denominadas fact-checking, estas organizaciones resulta que en el Perú surgieron sobre todo a partir del 2019 en adelante, y alianzas estratégicas como Amayuya, Perucheck, surgieron a partir de las elecciones generales 2021. Además, observamos digamos, con especial énfasis las iniciativas que desde los órganos electorales se llevaron a cabo en relación a la verificación de información. Estas son iniciativas que desde el reporte que se realizó desde UNESCO valoramos y la idea es que puedan sentar las bases para una siguiente elección. Estas elecciones del 2022 van a poder ser un ejemplo en donde nuevamente se van a poder poner en prácticas estas alianzas estratégicas donde las organizaciones de verificación de hechos desde nuestro punto de vista son un elemento neurálgico en combate contra la desinformación. Uh-huh. Básicamente, para incidir en el tema de la labor que han desarrollado los dos organismos electorales como son OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo observan ustedes? ¿De qué manera se podría fortalecer? Creemos que fue una muy interesante iniciativa que desde el Jurado Nacional de Elecciones se implementara el Comité de Fact-Checking contra la propagación de información falsa. Esta es una interesante iniciativa que recoge el informe y también creemos que se puede fortalecer las respuestas vinculadas a la educación, en el sentido que, por ejemplo, en el contexto electoral se evidenciaron, por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones realizó acciones educativas
en informar para que la ciudadanía conozca sobre el proceso electoral. Esa información fue valiosa también para que la ciudadanía pueda estar más empoderada y pueda también ser parte de esa lucha contra la desinformación. Tenemos entendido eso a través de su programa Voto Informado. Creo que desde el informe se resalta estas iniciativas y también se pide que se refuerce y se siga empoderando a la ciudadanía en este aspecto. También ustedes destacan el papel del Pacto Ético Electoral y el Tribunal de Honor. ¿Cómo han visto esas iniciativas? Sí, este tipo de respuestas, las respuestas éticas, llevan consigo esfuerzos que regularmente involucran, ¿no?, la cadena pública, la condena pública de actos de desinformación. Entonces, este es un tipo muy interesante de respuestas hacia la desinformación que puede existir en un país, ¿no? En el marco de ese tipo de respuestas, de estas respuestas éticas, como tú bien señalas, es oportuno que nos refiramos al Pacto Ético Electoral y además a sus lineamientos de conducta en redes sociales, también como una respuesta de carácter ético, ¿no? Es importante también resaltar que tanto el Pacto Ético Electoral, así como el Tribunal de Honor, han constituido piezas claves dentro de las elecciones y cómo a través de sus pronunciamientos, ¿no?, los cuales han abordado el uso veraz de las redes sociales y han logrado también identificar casos concretos donde la violencia se ha llevado a través de medios digitales, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que el impacto que puede alcanzar tanto el Pacto Ético Electoral y el Tribunal de Honor depende de distintos integrantes del ecosistema político y de la ciudadanía en general, ¿no? En esa línea va a resultar muy importante que la sociedad civil y la ciudadanía en general pueda estar más empoderada en ser un actor relevante de vigilancia, ¿no?, a ese pacto ético y a esos lineamientos de conducta de redes sociales que son emblemáticos y creemos que puede ser una línea a seguir en el futuro. En el informe también señalan que muchas de estas iniciativas para combatir la desinformación no se interconectan. ¿Qué es lo que tienen que hacer para interconectarse? Sí, advertimos que desde el Perú se han implementado diversas medidas. Sin embargo, estas medidas para hacer frente a la desinformación, al ser la desinformación un problema multifacético, necesita, ¿no?, de estas respuestas, pero sí también advertimos que esos diversos actores aún falta que fortalezcan su articulación, es decir, que el problema de la desinformación pueda abordarse desde un diálogo, teniendo en cuenta a los diferentes actores que han puesto su granito de arena para combatir la desinformación. Creemos que ese es un mecanismo clave, el abordar estas respuestas que incluyan el diálogo entre los diferentes actores. Eso es lo que, no sé si ahí contesté tu pregunta. Sí, y finalmente, ¿cuáles son las acciones más efectivas contra la desinformación? Sí, no existe una receta, primero que todo. Creemos que ya desde el Perú se han hecho enormes esfuerzos que deben continuar, por ejemplo, en la verificación de hechos, donde hemos mencionado que han surgido diversos
organizaciones con esta metodología de verificación de hechos. Estas han estado centralizadas desde Lima, y si bien algunas alianzas han permitido que el contenido de estas verificaciones sea difundido a través de radios a nivel regional, creo que existe una, digamos, todavía falta fortalecer que ese contenido de las verificaciones sea y también esté construido desde las regiones con pertinencia étnica, cultural, recogiendo así y llegando a los lugares más alejados. Entonces, la idea es poder que este tipo de iniciativas traspase, digamos, el foco principal de la capital y pueda desarrollarse en las diversas regiones del país, y para eso se necesita cada vez más empoderar a la ciudadanía, a los futuros periodistas, comunicadores, que puedan estar en la capacidad también de hacer esta verificación de hechos desde sus diferentes regiones. Bien, listo. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, cuídese. Amigos, nosotros hemos hablado sobre el informe Respuestas para combatir la desinformación en los procesos electorales del Perú. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. En el cierre del encuentro binacional, la magistrada Marta Maish Molina, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, resaltó que la alianza entre los organismos electorales de Perú y Ecuador permite férrea defensa de los principios democráticos en la región. La integrante del Pleno del JNE, Marta Elizabeth Maish Molina, destacó que la declaración de Lima, suscrita entre esta entidad y el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, constituye una alianza que permite sostener una duradera defensa de los principios democráticos de la región. Así lo señaló en la clausura del primer encuentro binacional de justicia electoral. Su presencia en nuestro país en esos días permite concretar una alianza interinstitucional entre dos países hermanos, Perú y Ecuador, para en forma conjunta sostener una larga y férrea defensa de los principios democráticos de toda nuestra región. La magistrada también resaltó que existen similitudes en el sistema electoral de Perú y Ecuador. Así refirió que en el caso ecuatoriano, las elecciones se encuentran a cargo de dos organismos: el Consejo Nacional Electoral, que se encarga de la parte administrativa, y el Tribunal Contencioso de la función jurisdiccional, el cual garantiza la doble instancia. Garantizando el tribunal en lo contencioso electoral la doble instancia, y destacándose que por mandato constitucional contra las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral no se puede interponer recurso de tutela constitucional ante las instancias judiciales constitucionales, pero sí una acción extraordinaria por infracción a la ley. Asimismo, destacó la coincidencia en el número de miembros de ambos organismos, pues el TCE también está conformado por 5 magistrados, que además es el número legal mínimo para su funcionamiento. Por otro lado, en el encuentro se resaltó la importancia de contar con elecciones internas y que éstas se lleven con un plazo razonable de antelación a la fecha de inscripción de candidaturas. Que en el caso del país ecuatoriano es de 60 días anteriores a la misma, plazo que la normativa electoral peruana no contempla en forma expresa. El primer encuentro binacional entre organismos electorales de Perú y Ecuador se llevó a cabo en Lima del 1 al 4 de diciembre con el propósito de fortalecer la democracia y el Estado de Derecho de ambos países. Y el magistrado ecuatoriano Ángel Torres Maldonado expuso en el primer encuentro binacional de justicia electoral sobre los recursos impugnatorios en los procesos electorales. Encuentro con el juez del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Maldonado. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, sobre todo a nuestro país, en este primer encuentro binacional de justicia electoral, donde se han tratado temas muy importantes para fortalecer la democracia. ¿Podría comentarme qué lecciones aprendidas ha dejado este evento?
Me parece que en primer momento cabe destacar un encuentro de confraternización entre los dos órganos de justicia electoral de Ecuador y de Perú, que está encaminado hacia el fortalecimiento de una relación bilateral de la que puede partir además probables relaciones multilaterales con los otros órganos de justicia electoral de América Latina. Ahora, hay algunas experiencias que tiene el Ecuador, el Perú, que me parece como lecciones interesantes para nosotros, para los ecuatorianos en general. Y tengo entendido, que son similares procesos, tanto Perú como Ecuador. Hay muchas similitudes, pero también hay ciertos elementos que bien vale la pena analizarlos, discutirlos, considerarlos y eventualmente adoptarlos, ¿no es cierto? De tal manera que esto siempre va a ser importante. Yo digo, a nosotros nos corresponde en lo fundamental administrar justicia. Los jueces tenemos distintas concepciones filosóficas o teóricas respecto del derecho y de su aplicación, lo cual evidentemente ya enriquece la discusión a lo interior de cada tribunal. Pero cuando esto se amplía hacia otros órganos pares, como es el caso que estamos discutiendo, o que hemos discutido, evidentemente enriquece mucho más. Yo personalmente soy y me he declarado y me declaro antiformalista del derecho. Reconozco la necesidad de cumplir, de observar las formas, pero las decisiones judiciales no se pueden agotar en las formas, sino que tenemos que avanzar sobre todo hacia lo sustancial, porque nuestra tarea fundamental es la de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos. De tal manera que en ese propósito, obviamente, es necesario muchas veces repensar los aspectos teóricos y filosóficos del derecho para que en su aplicación podamos alcanzar de mejor manera posible la justicia que todos aspiramos y esperamos. En ese sentido, ¿cómo ha visto los ataques que se han venido dando los entes electorales en la región? En general, la administración de justicia es compleja. Bastante más compleja la administración de justicia electoral, porque está de por medio las disputas por el acceso al poder político. Y entonces, al existir actores políticos que están de por medio, que son los destinatarios de nuestras decisiones, a menudo y sin razón, evidentemente las instituciones protectoras, promotoras del ejercicio de la democracia son sujetas de ataques y repito, nosotros también, igual que acá, a menudo solemos recibir críticas carentes de fundamento. Yo he dicho, y lo digo con franqueza, es probable que acá también ocurra, no lo sé, pero en mi país es muy frecuente que algunas especialistas, entre comillas, que conocen muy poco del derecho y conocen menos del derecho electoral, sin embargo, hacen afirmaciones que van mucho más por fuera de lo que corresponde. Creando la desconfianza de la ciudadanía. La ventaja del juez es que conversa con el expediente, el juez discute con el proceso. El juez conoce la realidad a través de los documentos, a través de las pruebas que se aportan en los procesos, que además actuamos con absoluta independencia de cualquier ejercicio político, de tal manera que al no responder ni a presiones de carácter político y menos a otro tipo de presiones, evidentemente estamos en capacidad de tomar decisiones justas, de tomar decisiones correctas, de tomar las decisiones apropiadas. Yo siempre suelo decirles a mis alumnos particularmente, recordar lo que dijo Perelman. Ningún juez se puede sentir satisfecho por la extraordinaria motivación de su decisión, sino solo cuando esté convencido que su decisión es justa o por lo menos razonable.
de tal manera que una decisión no solamente bien motivada, sino que procure la justicia, que cuente con los argumentos de sustento razonables, en consecuencia de eso le da a uno la satisfacción sobre la decisión adoptada. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta valiosa información, esta cátedra que nos ha dado a todos los ciudadanos que nos están viendo en este primer encuentro binacional de justicia electoral que ha llegado a su fin, donde se han compartido conocimientos y experiencias entre ambos países para fortalecer la democracia. Adelante contigo, Paloma. Perfecto, realmente importante la información, las declaraciones del juez electoral de Ecuador. Ahora vamos a escuchar las palabras de Arturo Cabrera Peña Herrera. Él es presidente del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, quien consideró muy beneficiosa la visita al Perú de los integrantes de justicia electoral ecuatoriana y el intercambio de experiencias entre los organismos electorales de ambas naciones. Este encuentro binacional de justicia electoral se ha finalizado con un informe muy detallado y minucioso de todas las actividades que desarrollan los organismos electorales, y eso lo valoramos mucho. Así lo señaló el doctor Arturo Cabrera Peña Herrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. Hemos visitado no solo en estas jornadas al jurado, sino también a la Oficina Nacional de Elecciones, al registro de identificación y estado civil. Hoy en la tarde tuvimos la afortunada visita de la Escuela Electoral de Estudios y de Gobernabilidad, y hemos finalizado con un informe detallado, minucioso, de todas las actividades que desarrollan las diferentes unidades y direcciones del jurado. Para nosotros esa es una información muy, muy valiosa, que la apreciamos en sumo grado, porque ratifica el criterio de que las realidades que enfrentamos son muy, muy similares. Y vamos a procurar brindar una actitud recíproca con el jurado y con todas las instancias que nos han atendido. En ese sentido, enfatizó que las realidades que nosotros enfrentamos en los procesos electorales son muy similares al de Ecuador, desde las bases de la legislación electoral hasta el nivel de responsabilidad de los diferentes órganos electorales. Somos muy parecidos. La estructura y conformación de los administradores de justicia difiere un poco por los orígenes de que tienen cada uno de los señores magistrados del jurado. Nosotros somos electos mediante un concurso público de merecimientos y de oposición, con veeduría ciudadana, impugnación a través de un concurso público. Pero más allá de esa diferencia de origen, las responsabilidades que asumimos en el desarrollo de la vida democrática de las naciones es muy, muy importante, y prácticamente coincidimos mucho. Finalizó diciendo que la ciudadanía peruana debe ratificar la confianza de la que han gozado los órganos electorales en la nación, más que por las personas que realizan o que tienen esa responsabilidad, por el histórico desenvolvimiento que como institución se ha brindado al pueblo peruano. Y tras la visita de las autoridades electorales del Ecuador a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, se destacaron su importancia y la labor que realizan en favor de la ciudadanía, ello en el marco de la clausura del primer encuentro binacional de justicia electoral. Las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador visitaron las instalaciones de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, en el marco del primer encuentro binacional de justicia electoral. En la misma, el titular del Tribunal Contencioso Electoral resaltó la labor de la escuela y la importancia de dicha dirección en el sistema electoral. La visita a la Escuela de Democracia, Gobernabilidad y Elecciones, el día de ayer a mí me dejó un muy buen sabor de boca. Ojalá podamos coordinar tareas para que, con la experiencia que tiene el jurado, podamos contribuir al fortalecimiento institucional, a la experiencia, a la formación y a la capacitación de los servidores del Tribunal Contencioso Electoral. Para eso pondremos todo nuestro esfuerzo.
Por su parte, el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, José Pérez Duarte, detalló cómo fue la visita de las autoridades del Ecuador. Ellos estaban interesados en saber el funcionamiento de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Entonces le explicamos un poco cuál es la historia, desde que se crea la Escuela Electoral, el camino recorrido hasta hoy, ¿no? Los distintos hitos en cuanto a sustento normativo, en cuanto a su funcionamiento, las áreas en las cuales está dividida la escuela y los programas que realiza. Asimismo, mostró su interés en compartir la plana docente con el país vecino en beneficio de la ciudadanía. Hay cosas que tenemos en común y sin duda alguna creo que ambas instituciones tenemos mucho que aprender de la otra, ¿no? Así que en este caso en particular hemos comentado a sus autoridades que nos ponemos al servicio de las necesidades que el Tribunal Contencioso del Ecuador tenga con respecto a estas cuestiones más académicas y estamos dispuestos a recibir sus aportes, sus sugerencias para intentar implementar algún tema juntos, ¿no? Contar con un análisis comparado, una experiencia comparada desde el punto de vista de la realidad ecuatoriana, sin ninguna duda es un aporte a los contenidos que manejamos aquí en la escuela y también la propuesta está de compartir un poco la plana docente entre el Jurado Nacional y el Tribunal Contencioso. Finalmente, Pérez Duarte resaltó la importancia de estos encuentros y lo beneficioso que será para fortalecer al Jurado Nacional de Elecciones y que Ecuador conozca las similitudes en materia electoral con nuestro país. Satisfacción y de gratitud por todo lo compartido. Sin duda alguna las experiencias que tienen ellos nos van a servir a nosotros fundamentalmente en el tema jurisdiccional. Como muestra, tengo un ejemplo, ¿no? La democracia interna de las organizaciones políticas es un camino que en Ecuador han avanzado y de nuestra parte también hemos contribuido con ellos para que vean un poco cómo funcionan los temas aquí en el Perú, ¿no? Y uno de los temas que se abordaron en el primer encuentro binacional organizado por el JNE fue la violencia de género. Nuestra compañera Lizeth Guzmán habló sobre este tema con la doctora Patricia Guaycha del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. Amigos, del 1 al 4 de diciembre se llevó a cabo este primer encuentro binacional de justicia electoral, en donde se trataron temas jurisdiccionales, temas administrativos y electorales para fortalecer la democracia en ambos países, Ecuador y Perú. A mi costado se encuentra la doctora Patricia Guaycha. Doctora, ¿podría comentar su apreciación con respecto a este evento? ¿Qué lecciones han sido aprendidas aquí? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Indudablemente fue de gran importancia para el fortalecimiento de la justicia electoral en los dos países, tanto en Ecuador cuanto en Perú. Las lecciones aprendidas respecto de los procedimientos que cada país tiene de su legislación interna, tanto de Ecuador cuanto de Perú, y aquello en lo que debemos fortalecer para que sea una democracia plena, una democracia participativa, con inclusión también de las mujeres y la defensa de los derechos de la mujer. Perfecto. Y en ese tema justamente yo quería ahondar, ya que su exposición ha sido con respecto a las mujeres, ¿no? Coménteme sobre la paridad y alternancia, ¿no? Y sobre todo el poder que tienen ellas ahora que están en este tema político, de incentivar a más mujeres a que se incrementen a la política, ya que en nuestro país eso había disminuido. Bueno, en nuestro país está vigente desde hace tiempos la participación de la mujer en forma alternativa y en forma secuencial. Sin embargo, esta no había conseguido los niveles de participación que se querría, ¿no? Es por ello que en octubre del 2020 se implementó una nueva reforma que va a obligar en forma gradual a las organizaciones políticas que sus listas, cuando presenten en candidaturas, estén conformadas en un 50%, estén encabezadas por mujeres. Ello a fin de conseguir resultados más favorables o con niveles más altos para la participación de la mujer, porque se ha visto que efectivamente, si bien hay la alternancia, la secuencialidad, sin embargo, los porcentajes de participación al momento de resultados no se consiguen los que fueran los ideales o los óptimos, ¿no? Es por ello también que la reforma electoral de febrero del año 2020 implementó
como una infracción electoral la violencia política basada en el género, cuya competencia y juzgamiento también se le asignó al Tribunal Contencioso Electoral como órgano de justicia especializado en materia electoral. Entonces el tribunal cuenta con la jurisdicción, con la competencia para juzgar este tipo de infracción electoral que, como mencioné el día de ayer en la exposición, contiene sanciones bastante graves porque van desde la multa, la suspensión de los derechos políticos y de participación y también la destitución del cargo de la persona, en este caso que resulte responsable de infracción electoral basada en el género. Infracción electoral política basada en el género. Exactamente, doctora, porque si damos cuenta en el tema, más los hombres sobre todo son los que se han puesto aquí en el tema político y las mujeres, como ya lo había mencionado, ha disminuido esto. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Alguna recomendación para más mujeres justamente que nos están viendo y que quieren entrar a la política, sobre todo en lugares rurales, sobre todo que las mujeres tienen miedo a poder poner su voz y voto, ¿no? Entonces hay que darle conocimiento a ello, por favor. Indudablemente, si una mujer que está participando en un proceso electoral es víctima de violencia política, debe denunciar. Las autoridades van a dar acogida, van a tramitar, van a resolver y el que resulte infractor va a ser sancionado como responsable de una infracción política basada en el género. Eso por una parte. En cuanto a procedimiento, tenemos las leyes, tenemos el procedimiento, solamente hay que aplicarlo, pero en el caso ecuatoriano, las mujeres o la persona que está, la mujer en este caso afectada con una infracción política basada en el género, tiene que denunciarlo, porque el Tribunal Contencioso Electoral actúa solo a petición de parte, no actúa de oficio. Eso por una parte en el ámbito jurisdiccional, pero por otra parte opino como mujer que las organizaciones políticas, llámese partidos políticos, llámese movimientos políticos, deben emprender en una campaña de capacitación, de concienciación al interior de sus organizaciones políticas para que la mujer dejemos de ser un requisito más en la lista y para que haya conciencia que la participación de la mujer es en aspiración de conseguir aquel principio de igualdad que está consagrado en las constituciones, en el caso de la ecuatoriana y seguramente también estará en el caso de la constitución peruana. Perfecto, doctora. Yo le agradezco a usted por su participación en este primer encuentro binacional donde se han intercambiado muchos temas, muchos conocimientos con respecto a las experiencias entre ambos países para fortalecer la democracia en ello. Adelante contigo, Paloma. Muchas gracias. Bien, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, señala que los integrantes del Tribunal de Honor honraron al Perú cumpliendo su deber. Esto durante la presentación del informe final de dicho colegiado ético sobre las elecciones generales. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que las integrantes del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las elecciones honraron al país cumpliendo su deber en medio de circunstancias difíciles y de la desinformación. El magistrado resaltó que en medio de la infamia y de pretender quebrar la institucionalidad electoral para los fines políticos de algunos, va a quedar en los anales de la historia electoral del Perú la solidez e integridad de las tres damas. De esta manera, Salas Arenas agradeció a Tarsila Rivera Sea, Susana Vaca de la Colina y Mariela Noles Cotito durante la reunión virtual en la que dicho colegiado ético presentó al JNE su informe final. Por su parte, Noles Cotito, a cargo de la presentación del documento, señaló que el propósito del mismo es comunicar las labores desarrolladas, así como compartir las observaciones detectadas en el proceso electoral y las recomendaciones formuladas a los actores políticos. Así indicó que el Tribunal de Honor realizó 31 pronunciamientos en las pasadas elecciones, sobre todo exhortaciones relativas a la no discriminación, cese de la violencia y el acoso político. Asimismo, se exhortó a los medios de comunicación a brindar información transparente y veraz a la ciudadanía, cobertura mediática igualitaria, respeto a los resultados y a todas las instancias relevar el rol fundamental de la libertad de expresión y opinión, entre otros. Bien, y entre otras informaciones, la OMPE señala que 10 organizaciones políticas recibirán del Estado cerca de 78 millones de financiamiento público directo. En la siguiente nota, entérese de cuáles se trata. El Estado entregará cerca de 78 millones de soles a 10 organizaciones políticas con representación en el Parlamento, según los resultados de las elecciones generales, informó la OMPE.
El financiamiento público directo que proporcionará la OMPE beneficiará a los partidos Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado. El organismo electoral aprobó las cantidades calculadas para todo el quinquenio 2021-2026 y el primer desembolso de un poco más de 6 millones correspondiente al periodo que va del 27 de julio al 31 de diciembre de este año. Las organizaciones políticas pueden destinar como máximo el 50% a gastos de funcionamiento ordinario y como mínimo el 50% en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. Por último, las organizaciones están sujetas a rendir cuentas y someterse a la supervisión de la OMPE periódicamente. Del mismo modo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó el reglamento de las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales 2022. El 28 de noviembre, la OMPE aprobó el reglamento de elecciones internas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. El reglamento cuenta con 7 títulos, 24 artículos y 5 disposiciones finales y será aplicable a las organizaciones políticas y los actores electorales que participen del proceso. De acuerdo a la normativa, los afiliados y afiliadas elegirán a sus candidatos para los cargos de gobernador y vicegobernador regional, consejero regional, alcalde provincial y distrital y regidor provincial y distrital. Asimismo, se podrá emplear alguna de las siguientes modalidades: elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto, elecciones a través de delegados. En el reglamento también se fija que el RENIEC es la entidad responsable de elaborar el padrón de electores de cada organización política. A su vez, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de elaborar el cronograma del proceso, aprobar el padrón de electores de cada organización política y solucionar controversias en sede jurisdiccional y las actas de fiscalización. Por su parte, la OMPE se encuentra a cargo de la organización y ejecución, así como la reglamentación de las modalidades de elecciones internas. Quienes sean elegidos en las elecciones internas deberán competir en los comicios de octubre del próximo año. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el siguiente informe da cuenta de la labor que realizó en lo que va del año en la modalidad de atención sin cita. Veamos. 859.032 atenciones logró RENIEC desde el 4 de octubre a nivel nacional con la modalidad de atención sin cita. La Jefatura Nacional de RENIEC tomó esta medida con la finalidad de evitar que los tramitadores sorprendan y engañen a los usuarios con citas falsas y así mejorar la atención a los ciudadanos. Giovanna Gessen, directora de Servicios Registrales, nos comentó en qué ayuda esta modalidad de atención con entrega de tickets. ¿En qué nos ayuda la entrega de los tickets? Uno, en principio, poder verificar que efectivamente la persona que está realizando la cola es quien va a hacer el trámite. ¿Cómo hacemos o cómo corroboramos esto? Pedimos el número del DNI o algún sustento en los cuales ellos nos puedan demostrar que han hecho algún pago para algún trámite. Otro quizás para recoger el DNI o cualquier servicio que brinda RENIEC. Con esta modalidad, RENIEC incrementó la capacidad de atención en todo el Perú. Entre las ciudades más beneficiadas se encuentran Lima, con más de 650.000 atenciones, Piura, con más de 213.000, Trujillo, con más de 153.000, Arequipa, Cusco, Huancayo, Huánuco, Chimbote, Ica, Puno, Tarapoto y muchas más. Actualmente estamos llegando entre los 69.000, 70.000 transacciones a nivel nacional. Esto independientemente a las transacciones que realizamos vía web, quiere decir ciudadanos que desde casa pueden hacer sus trámites, ¿no? Siempre respetando el 60% de aforo en sus sedes, RENIEC continuará con medidas de prevención como la toma de temperatura. Esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los trabajadores y de los usuarios. Veamos a continuación las 5 noticias oficiales del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo hoy que el diálogo planteado por el presidente Pedro Castillo con las fuerzas políticas es importante para poner sobre la mesa propuestas y aclarar dudas.
Dijo además que el gobierno debe enfocarse en conversar con sectores más dinámicos, como los trabajadores y sectores que tienen muchas expectativas y necesita se les explique la ruta que hay hacia adelante. Se publicó la lista de 17.424 preseleccionados del concurso Beca 18 Convocatoria 2022 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC. Los talentos pasan ahora a etapa de selección para optar por las 5.000 becas integrales que ofrece el Estado peruano. La relación se publicó en www.pronavec.gov.p/beca18. Para continuar en la lucha contra el COVID-19, un equipo de 15 brigadas de salud de la DIRIS Lima Este llegó con la estrategia Vamos a tu encuentro a más de 1.000 viviendas en la urbanización Grumete Medina del distrito de Atevitarte para vacunar contra el virus y realizar pruebas moleculares gratuitas a la población. Ate se ubicó como uno de los distritos de Lima Este con más casos confirmados durante la pandemia. De enero a noviembre del 2021, Agrobanco desembolsó casi 680 millones de soles para 59.799 pequeños productores agropecuarios. Las regiones más beneficiadas fueron Puno, San Martín, Huánuco, Junín, Arequipa, Cajamarca, Piura, Ayacucho, Cusco y Ancash. Desde este viernes 10 de diciembre y durante 45 días se exhibirá en la Plaza San Pedro en el Vaticano el nacimiento de la comunidad de Chokha de la región Huancavelica. Se calcula que será visto por más de 100 millones de turistas y seguidores de medios informativos que darán cobertura a los festejos navideños en la Santa Sede. Para mayor información no se olviden de visitar andina.p. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Nos reencontramos aquí mañana en el canal 516 de Movistar TV, en las redes institucionales de JNI y por la frecuencia de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Lima de noche. Permiso.